programa espacial más ágil es la India. El productor más grande de petróleo, los Estados Unidos. El día de más compras es un día en la China, un día de compra más grande. El día que se alcanzó 50 millones de usuarios, fueron unos cuantos meses. Las máquinas de la economía mundial, los motores, Kumasi, Ghana, Washington, las ciudades del occidente ejecutivos, una aceleración económica 10 veces más rápida que la revolución industrial y 300 veces la escala. Reconfigure su intuición. Esta no es una disrupción ordinaria. No es un libro sobre esto. Es basada en la investigación especial. Buenos días, good morning. Es un placer estar con ustedes, de verdad. Buenos días. Mi nombre es Jonathan, yo soy socio de la compañía McKinsey, está en Shanghai. La China, 30 años he estado allá. No voy a hablar mucho sobre la China hoy, ¿verdad? Pero yo pienso que algunas de las cosas que voy a decir son de verdad las conozco bien por la experiencia que tengo. Yo me pregunto si son familiares para ustedes o las conocen, como yo. El libro del cual voy a hablar y el pensamiento que se llama No disrupción ordinaria. Cuando yo empecé esta conversación con públicos en todo el mundo, yo decía, ¿por qué McKinsey, el Instituto Global, decidió escribir un libro sobre este tema, sobre disrupción? Tengo que ser honesto. Nosotros, la verdad, decidimos eso. Bueno, no fue nuestra idea. En lugar, este libro es el producto del Instituto Global de McKinsey. Este año es el aniversario 21 del Instituto de McKinsey, así que durante 25 años hemos dado reportes sobre productividad, capital, los demográficos, el ambiente, muchos reportes. Y nuestros clientes de un sitio están recibiendo cantidades de páginas todos los meses. Ellos decidieron preguntar por eso, ¿por qué no pueden resumir eso, ponerlo todos juntos en un informe? Por eso es el libro. Este libro es 25 años de investigación y de temas macro. Y puedo regresarme y preguntar, ¿qué significa para la compañía? ¿Qué significa para nuestro público? Y eso es lo que nosotros queremos decir. No es una disrupción ordinaria. Algo que quiero decir antes de empezar es una advertencia. Y Yogi Berra, un jugador de béisbol, dijo, las predicciones siempre son difíciles, especialmente sobre el futuro. Así dijo. Así que esto no es un libro que les va a decir a ustedes cuál va a ser el futuro. Yo quiero decir otra vez, este no es un libro que le va a predecir el futuro. ¿Por qué? ¿Alguien aquí sabe quién dijo esto? ¿Quién dijo esto? Yo pienso que hay un mercado mundial tal vez para 5 computadores. ¿Alguien adivina o quiere decir quién dijo esto? Yo pensé parece que lo escuché ayer, Tom Watson dijo esto. Hasta las personas que están muy familiarizadas con los computadores, el fundador de IBM, de pronto se equivocan. ¿Alguien quiere decirme quién dijo eso? ¿Quién dijo esto? La penetración del celular en Estados Unidos para el 2000 será de 900,000 suscriptores. Está un poquito diferente, un par de ceros allá. ¿Alguien quiere decir quién dijo eso? ¿Quién predijo eso? Nosotros sí, nosotros lo hicimos. Entonces, otra vez, no es un libro sobre el futuro, esto es un libro sobre de que el precio del petróleo va a ser o cualquier va a ser. Esto es sobre lo que nosotros pensamos como una fase aceleradora de cambio. ¿Por qué nosotros pensamos que es importante? Vamos a analizar. Tenemos unos años impresionantes, 50 años en la historia del ser humano. Nunca ha visto unos 50 años mejores de lo que hemos tenido. Entonces lo llevamos allá al principio. Este es el Producto Interno Bruto del crecimiento. Los primeros 1700 años del avance de la humanidad, básicamente nosotros obtuvimos
productos suficientes para alimentarnos. Eso era todo. Éramos inteligentes para alimentarnos nosotros, para crecer, para hacer nuestras herramientas primarias. Sí, que la economía creció en 0,000.3%. Eso hace mucho tiempo. Entonces, en el año 1700, cuando alguien se despertó, dijo, vamos a tener una revolución industrial, y de 1700 empezó a cambiar. Y creció un 2% de la economía. Con un crecimiento más alto también empezamos a tener más población. La gente empezó a la fuerza de trabajo para a alimentar nuestras familias y eso. Entonces ya miren lo que pasó ya en 1950. Las cosas se hicieron locas. Todas las cosas del mundo empezaron a crecer en 4%. Eso es impresionante, un crecimiento. Entonces, en la mitad podemos medir la productividad, que se hizo más inteligente, y el crecimiento del empleo. Más personas en la fuerza de trabajo. Y esto es lo que ha estado pasando en los últimos 50 años. Estos son 50 años en los cuales hemos crecido nosotros. Y es lo que pensamos que es normal. Es lo que hemos dicho a nuestros hijos que va a suceder, y no es lo que nosotros basamos nuestros planes de pensiones. Y esto va a seguir. Y para mostrarles exactamente lo raro que somos nosotros, lo extraño, cómo las cosas se han descontrolado con todo ese crecimiento. Todo se ha hecho barato, increíblemente así. El precio de capital ha bajado al punto donde hoy en día usted puede vender un producto con baja tasa de interés negativa, la puede vender. Nosotros le pagamos para tomar el dinero. Eso no es común. Esto va a continuar. Tasas de intereses negativos van a tomarse, y esa es la pregunta que vamos a hacer. Es impresionantemente productivo, y el crecimiento impresionante que hemos visto en los 50. Vamos a ver esa tendencia, vamos a esperar productos más baratos, servicios más baratos. ¿Cuál es la historia? Entonces diríamos también que el mismo modelo de negocio que ha sido exitoso en los últimos 50 años no sabemos si va a continuar. Entonces, vamos a hablar de 4 fuerzas importantes. La primera es la organización, la segunda es el tiempo, el avance, la otra es la tecnología y la otra es globalización. Voy a hablar de cada una de ellas. Más de la mitad del mundo de la población hoy en día, más de 65.000 personas cada año vienen a las ciudades. Usted está en un país 75 personas a la tasa de crecimiento. Hace 25 años usted no pensaba que eso era así. Lo que nosotros lo queremos y creemos es la tendencia que está acelerándose. Y ha llegado a los puntos donde hay ninguna otra tendencia que podíamos hablar. ¿Por qué está sucediendo esto? Primero, el impacto económico grande que ha pasado en las organizaciones. Déjeme explicarle. Si usted ve en la realización, el PIB de la productividad también y la organización, como ustedes pueden ver, sí están relacionados directamente. Usted organiza, usted tiene más PIB. No siempre es verdad que todos los países organizados son exitosos. Es verdad que para ser rico usted tiene que ser organizado. Y el hecho de que usted sea organizado no lo hace rico. O sea, hay todas cantidades de fracasos. La idea aquí es cómo podemos tener éxito con la urbanización. Vamos a retroceder un poco. Aquí tenemos el Reino Unido. 150 años pasaron desde la industrialización y la duplicación del ingreso. 150 años. Entonces trajeron gente del campo a la ciudad, les dieron nuevas herramientas, nuevos trabajos, y eso afectó a 9 millones de personas. 150 años se duraron con eso. En Estados Unidos en 1800 inició y les tardó 50 años tanto a Estados Unidos como a Alemania a lograrlo. Japón y Corea del Sur verán cómo se reduce el tiempo. China, 12 años, India, 6. Estamos hablando de billones, miles de millones de personas. En China, en África, en el Medio Oriente, 3 miles de millones de personas. Así funciona la matemática. Estamos duplicando el ingreso 10 veces más para 300 veces más de personas, 3.000
veces más del impacto industrial. Es como un asteroide dándole al planeta. Un asteroide de consumidores, recursos y un asteroide de competencia y competidores. Va a ser algo gigantesco. Lo bueno aquí es que los consumidores, vamos a pensar en que van a haber 3 miles de millones en una clase nueva de consumidores. Si eres una empresa de desarrollo de productos y están buscando un área de consumidores, entonces aquí se quieren enfocar quienes no están en Norteamérica, están en otras partes del mundo y no consumen lo mismo, no consumen de la misma forma y no consumen al mismo precio. ¿Alguien quiere adivinar cuántas personas están estudiando piano en China? No es una pregunta truco, solo adivinen. Bueno, 70 millones, puede ser un poco más, menos. ¿Cuántos están tocando en Steinway o Yamaha? Pocos. ¿Qué están tocando? Están tocando el Pearl River Delta. Los pianos tienen cuerdas y teclas y simplemente toca un sonido. Entonces no compran lo mismo, pero sí hay 70 millones. Entonces la empresa de pianos River Delta se van a desarrollar en una empresa de pianos muchísimo mejor y eso sería un problema para Steinway o para Yamaha. Es la oportunidad, pero también es la amenaza. 3 miles de millones de personas quieren lo mismo, pero no quieren pagar lo mismo y no lo van a acceder de la misma forma y seguramente no lo obtendrán de los mismos. Si miramos el mercado en OECD, consideramos 150 ciudades en países OECD que tienen un PIB de más de 50 mil millones. Entonces esos son los mercados, ¿cierto? Pero miren la realidad, hay otras 150 ciudades con un PIB mayor a 50 mil millones. Y ese es el mercado que está creciendo a una velocidad gigante. ¿Quién ha visitado Tianjin? ¿Han visitado Tianjin? Y Estocolmo. Bueno, Tianjin tiene el mismo PIB que Stockholm el día de hoy. En 10 años Stockholm va a ser una ciudad maravillosa para visitar, pero Tianjin va a tener el PIB de Suecia. Y por eso ahí está la oportunidad y el crecimiento. Donde hay oportunidad también hay competencia. Y eso es lo que pensamos que va a suceder. Más empresas locales, empresas de estos mercados serán más exitosas en poder capturar este crecimiento. En el 2025 decimos que 1/3 de las empresas Fortune 500 serán de países emergentes. Está China, pero también está Latinoamérica, Europa Oriental, etcétera. El mundo va a cambiar basado en la industrialización, urbanización, miles de millones de consumidores y con ello miles de millones de competencia o competidores. Aquí no veo a ningún asiático. ¿Por qué será? Bueno, es una conversación para más tarde, pero los chinos son los fabricantes de el siglo XXI. Sería interesante saber la reacción de esta pregunta. Bueno, esa es una construcción, ese es el salón del Expo Mundial en China. 100,000 visitantes llegaron a este edificio. Muchos dicen que no es un edificio, sino que es la pirámide demográfica de China en 2020. Aquí tenemos un ejemplo. Eso es lo que está sucediendo en China. Es una pirámide. Todos están envejeciendo y rápidamente. Bueno, ¿por qué sucede? Porque las tasas de fertilidad están bajando, están en declive. Hay una caída muy grande para Colombia como en otros países. No solo se trata de las políticas, sino los ingresos y la educación. Esto parece ser una tendencia orgánica, natural. No estamos diciendo por qué sucede, sino lo observamos. También estamos viviendo mucho más. 1 en 4 personas en economías avanzadas y China
tendrán más de 65 años. Para nosotros significa, bueno, vamos a tener muchos amigos a los 65 años, pero si eres dirigente de una empresa y quieres otorgarle salud a los empleados o decirle a tus hijos que van a tener trabajo, bueno, tienes tres opciones. Uno, puedes trabajar más, puedes ahorrar más o puedes reestablecer las expectativas. No vas a tener a tanta gente en edades de empleabilidad porque muchos van a ser mayores. La mitad del crecimiento en los últimos años vino de crecimiento de empleados y otra mitad de crecimiento de la población. Entonces van a ver globalmente una tasa de crecimiento que se caerá a más de la mitad. Tenemos que tener un crecimiento de productividad si queremos mantener el mismo crecimiento de los últimos 50 años. Si queremos que nuestros hijos tengan las mismas oportunidades que tuvimos nosotros, tenemos que tener doble de productividad como lo que teníamos antes. Es una promesa para la nueva generación. O estamos cambiando nuestras industrias, nuestros servicios, nuestros sectores públicos para ser más productivos, o vamos a fallar en proveer las mismas oportunidades que tuvimos nosotros, porque ya no van a haber muchos de nosotros dando vueltas por ahí. Entonces, es una carga generacional. Y este número para Colombia es 50%. Entonces, para el Colombia, la caída sería 50%, no 40%, porque el crecimiento más grande de la población en Colombia es de los de 60 para arriba. Cuando miramos a Latinoamérica, aquí vemos una tabla que nos muestra por país en los últimos 50 años cuánto del crecimiento viene de productividad y empleabilidad. Verán que aquí hay varios países, Colombia no está aquí, me disculpo, pero 70% viene de los trabajos, de la empleabilidad. Y mucho de eso ya no va a existir, así que ese es un reto. Lo mismo parece pasar en Argentina, Brasil, México y para toda Latinoamérica. Bien, esos son los retos. ¿Es posible cumplir con todo eso? Sí, es posible. Todo se está volviendo mucho más veloz y eso es lo tercero. Los hallazgos tecnológicos se están volviendo mucho más veloces por el lado de suministro, 100 años de la primera llamada, la primera página web, al primer iPhone, al Internet de todo o de las cosas. Y lo que más me gusta es la impresión. Pasó de 100 y pico de años hasta una impresión digital. Y ahora va la inteligencia artificial. No sabemos hasta dónde llega. Se está acelerando. También la adopción de las tecnologías cambia. 40 años para que la radio llegase a 40 o 50 millones de usuarios. Para el Internet, 3 años. Para Angry Bird se duró 3 meses a llegar a esos 50 millones. Las cosas van más y más velozmente y se utiliza la tecnología para tener mayor impacto. Y eso es algo bueno. Si no cambiamos, nos quedamos atrás. Sea que miramos las industrias alrededor del mundo o otras cosas, vemos una oportunidad muy grande para poder lograrlo. 2/3 de esa brecha, ese 2% que tenemos que lograr, se logra a través de lograr las mejores prácticas. Aquí tenemos un comercio moderno, es un formato realmente pequeño porque hay muchos más progresos. Sé que en Colombia la venta por menor va muy bien y hay otras oportunidades, manufactura, plantas de partes o de automóviles. Necesitamos unos fabricantes modernos, unos procesos modernos, y ese es el nuevo reto. También hay un lado negativo cuando uno cría niños. Uno dice, bueno, o decía anteriormente, vas a ser médico o abogado, quizás trabajes en una oficina como la mía. Muchos haciendo mucho en papel, y ahora mis hijos llegan y dicen, bueno, pero ¿para qué necesitas tanto papel? Ahora las oficinas son esto. Todo
lo que se puede estandarizar en una serie de pasos se va a automatizar. Entonces, esos trabajos ya no van a existir y eso va a crear muchos problemas para quienes esperan que el lugar de trabajo sea el lugar de trabajo y uno llega al trabajo todo el día, sigue los horarios y la orientación y las guías, pero eso es trabajo y son actividades que se pueden procesar, se pueden automatizar y se puede hacer outsourcing de esas actividades. Es una oportunidad, pero también es un reto. ¿Cómo tratamos con el impacto disruptivo de la tecnología dentro de nuestro trabajo? ¿Qué va a significar el trabajo en el futuro? También hay una relación entre las horas y los ingresos y eso es un debate en cuanto a la igualdad en Norteamérica. No tenemos más horas, entonces si no hay más horas de trabajo, ¿qué se van a hacer? Proyectos cada uno en su casa quizá. Bueno, algunos dicen, bueno, está bien. Quizá esto pasa con otros, pero yo tengo un castillo. Yo soy Warren Buffett, yo tengo acá una protección, un castillo. Mi empresa funciona de forma que nadie me puede atacar, pero ya no existen esas barreras, se están cayendo velozmente. Aquí vemos los flujos cruza fronterizos y hay unos flujos muy interesantes. Una recesión financiera, supuestamente, ¿no? Pero se volvió a recuperar. Miren lo rojo. Todos son servicios y fabricación de alto valor. Es una verdad mundial. Entre más logramos hacer cosas buenas, queremos hacer más de ello. Nos gusta hacer comercio, intercambio y así mejoramos. Tenemos mejor densidad, mejores interacciones de más densidad. Entonces, los flujos que cruzan las fronteras incrementan y nos vuelven más productivos. Las empresas, las regiones que se conectan crecen muchísimo más rápido, al 30%. Y así uno mejora, así uno está mejor conectado. Es un reto para Latinoamérica. Latinoamérica no está bien conectado internamente ni externamente. Y ese sería el reto y también la oportunidad. Bueno, ¿qué queremos decir con eso? Unos ejemplos. En 1990 el comercio global era de $2 trillones. Se concentraban, se hacía comercio entre ellos. Básicamente en el 2013 $18 trillones, muchísimo más flujo, muchísimas más conexiones, crecimiento en Asia, en Latinoamérica, y eso continuará a diversificarse y volverse más complejo. Entonces está en crecimiento. En Latinoamérica hemos creado un índice de conectividad que mide no solo las transacciones, el comercio, sino que mira a las personas, los datos, evalúa los flujos, la intensidad de los flujos y como podrán ver, no hay ni uno de los países latinoamericanos en los primeros 5. Entonces, bueno, bastante estable, algunos cambian poco más, otros menos, pero no hay ninguna medida en donde Colombia esté en el top 20, ni siquiera 40. Es oportunidad, pero también es un reto. Si pueden escalarlo, entonces podrían hacer muy, muy bien. Y lo mismo con estos países importantes. Algunos son, bueno, Estados Unidos, pero también tenemos Singapur o Hong Kong, que son lugares muy pequeños. En los últimos 50 años tuvimos picos y bajas, pero el mundo siguió creciendo. Desde el 2008 el mundo siguió creciendo y desde la Segunda Guerra Mundial nunca hubo una caída hasta el 2008 y desde entonces no hubo una caída. Entonces, esas son buenas noticias. Grecia ha estado en quiebra durante casi 50% de su vida como país y a nadie le importó y de repente ahora eso le afecta a Francia a otros países y ahora sí nos importa, pero va a haber mucha volatilidad. Si no vienes al mundo, el mundo te va a llegar a ti. ¿Y qué estás haciendo para prepararte? ¿Cómo te vuelves más resiliente? ¿Cómo te vuelves más
cómo respondes más, cómo progresas, cómo te preparas para todo ello. Por eso no es una disrupción ordinaria. Todos estamos acostumbrados a la disrupción. Tomamos decisiones basadas en disrupción pequeña. Bueno, el tráfico está muy congestionado por aquí, voy por el otro lado. Pero estas decisiones están condicionadas por el contexto, el ambiente en donde nos hemos criado. Creemos que los mercados están siempre en países desarrollados y que la tecnología solo va tan rápido, o que no va a cambiar cómo se ve mi oficina, o que voy a seguir teniendo empleados que vienen al trabajo todos los días, o que la globalización no me va a afectar a mí. Esas son creencias que todos tenemos en el corazón y todos han construido su profesión basada en ello. Pero ya no hay un libro de recetas. Ahora tienes 6% de tus personas que quieren trabajar ya en sus casas. ¿Quién va a cocinar esa cena para todos que quieren cada uno su cena? Bueno, ahí hay una oportunidad. Ganar en la disrupción. Aquí podemos ver lo que pueden hacer las empresas. Bueno, todos esperan que tenga una solución perfecta para todos. No lo tengo, pero sí tengo formas de comportamiento, patrones de creencia y comportamiento, cosas que pueden hacer en sus empresas que les puedan preparar a tomar las decisiones difíciles. Y hay 3 puntos: curiosidad, agilidad y optimismo. ¿Por qué estas 3? La primera es bastante obvia, curiosidad. Bueno, de todo lo que he dicho, algunos ya lo han escuchado, algunos no, y si no hubiesen pensado en ello, no sabrían qué hacer. Entonces, es bueno estar enfocados externamente. Muchas organizaciones son muy buenas encontrando a gente dentro de la organización que trabajen y piensen de otra forma, encuentran a esas personas y luego los echan, porque esas personas se les interponen. Son personas que no piensan lo mismo, que no se juntan al programa. Entonces encuentran la perla dentro del calamar y luego la echan. Entonces tienen que mantener a esas personas. En 2020 van a haber autos que se puedan conducir por sí solos. Pero General Motors nunca lo hubiese pensado. Hoy por hoy ya 400,000 millas se han autoconducido. Ya no es GM, es un startup en Seattle, o es Google o otra empresa. Pero es un problema porque va a ser una disrupción de todo el modelo de negocio. Y mira, el negocio automotriz se va a caer. Y la ciudad de Detroit es toda una ciudad que pagó el precio de no estar enfocados hacia lo externo. Nuevamente, en nuestro video dijimos que nos gustaba el programa espacial de India, que era el más ágil. ¿Y por qué dijimos ágil? Bueno, hace poco hicieron su primer lanzamiento de su orbitador a Marte. Primer éxito y muy poco inusual que su primer lanzamiento sea exitoso. ¿Y cuánto costó? $8 millones. 8 millones. ¿Es un número grande o pequeño? Bueno, la película Gravity costó $80 millones. Por $80 millones puedes hacer una película sobre el espacio o mandar un orbitador a Marte. ¿Y cómo lo lograron? El programa espacial de India dijeron, bueno, cada país tiene su énfasis en particular. En Estados Unidos todo tiene que ver con la tecnología, eficiencia, organización. En Rusia, la robustez y la carga, ¿no? Y cuánto se puede cargar. Y a nosotros nos gusta construir un presupuesto y usamos toda la tecnología. Utilizamos
nuestros recursos escasos para el lanzamiento, dijimos, bueno, esto es la congestión que tenemos, no tenemos suficientes recursos, pero entonces hacemos un presupuesto, nos basamos en la tecnología y con $80 millones mandamos un orbitador a Marte. Hace 20 años mandé a unos europeos en el mercado del acero a China y les presenté a una empresa constructora en China. Y le preguntaron, bueno, si usted estuviese en mi posición en Europa, ¿qué haría para aprovecharse del mercado chino? Y el señor Ai les miró y les dijo, bajaría los costos. Y es una conversación muy sencilla. En 20 años ya ha desaparecido esa empresa en Europa, pero el señor Ai es el alcalde de una de las ciudades en China. Entonces, esto es posible. Hay costos, pero no puede ir a cambio de el presupuesto que tienen que invertir para el futuro. Si tienen unos costos que han acumulado, pero que no les ayuda a progresar, bueno, es un reto y es una oportunidad también. El tercer punto es optimismo. Winston Churchill dijo, tengo optimismo, soy optimista, no hay ningún motivo de ser otra cosa. Todos somos empresarios, tenemos que ser optimistas. Somos ganadores, ¿cierto? Tiene toda la razón. ¿Cómo se puede ser un optimista cuando uno se enfrenta a todos los cambios? Una de mis historias favoritas es un señor, Easton LaChapelle, tiene 19 años. Creció en un pueblo en Colorado, fue a una feria científica cuando tenía 13 años. Conoció a una niña con un brazo prostético y le preguntó cuánto costó el brazo. $20,000, ¿no? Un número ridículo. Y va a necesitar a 2 más mientras crece. Entonces, $50,000 para una familia pobre, bastante plata. Volvió a su casa, descargó un código de software, le pidió a los padres que le compraran una impresora 3D y 4 años más tarde está vendiendo un producto a $500 para todos. Y ahora trabaja para NASA. Dije que tenía 19 años. Bien, esto es bueno porque las niñas chiquitas pueden ya tener brazos a cualquier precio. Cuando hablamos de productividad, todos asumen, bueno, vamos a echar a un montón de gente. No, el impacto de la productividad tiene que ver con crear trabajos a través del mercado expandido, bajando los costos para crear un mejor mercado, afectar a más, hacer más con menos. Esa es la oportunidad y el reto para ustedes como empresarios, cómo hacerlo en sus empresas todos los días. No es una disrupción ordinaria. Esto va a seguir, va a continuar, va a estar aquí más para sus hijos que para ustedes y les deseo mucho éxito. Gracias. Agradecemos mucho la participación. We thank our special guest for this morning, Jonathan Wetzel. We would like to remind you that we are on our social networks. We will now give way to the panel for competitivity. And we have Mr. Santiago, the director of DIAN, the director of Bancoldes, a panel that's going to be moderated by Ricardo Avila, who's the director for Portafolio, that is going to be here at this panel, Cecilia Alvarez, the Minister of Trade, and now we will have Bruce McMaster speak. So while we wait for the participants of our next panel, I would like to call your attention to this small brochure. This is an event that Andy has that will be carried out in Medellin the first week of November. This event has been conceived for November 18 and 19 in Medellin.
I'm going to give the minister a welcome greeting. Ese evento está pensado justamente en la tendencia de lo que hasta ahora nos ha planteado Jonathan. What Jonah has presented, has talked about today, and also Peter Diamandis presented yesterday. We do have to Que Colombia sea un país más innovador. Ese evento es un evento que ha venido creciendo, que nació pequeño, como digo yo, con varios muchachos de pelo verde y que cada vez más tiene personas de pelo gris yendo a ver lo que los muchachos de pelo verde se inventan. La verdad es que es un evento del cual nosotros nos sentimos orgullosos. Ustedes ven, tenemos invitados a Salim Ismail, a Álvaro Gómez Alorda y a Itendra Patel, quienes nos van a contar un poco lo que está pasando en el mundo en el tema de innovación. Ahora sí, señora ministra, muchas gracias. Es usted muy bienvenida a la Casa de los Empresarios, tal como le dije el día de ayer. Me enorgullece verla a usted aquí con una muy buena parte del equipo del gobierno que está en este momento luchando porque este país sea un país más productivo, porque este país sea un país más competitivo. Está también el doctor Santiago, con el quien además damos muchas luchas, especialmente alrededor del tema del contrabando y a veces también algunas para que nos cobre menos impuestos, pero en general casi siempre estamos del mismo lado. Ricardo, muchísimas gracias por aceptar la invitación de hacer la moderación de esto. Luis Fernando, muchas gracias por tu estar aquí. Tal como decía Carlos Enrique Moreno en la presentación de ayer, tú representas una de las dos entidades del Ministerio de Comercio e Industria que están haciendo en este momento gran diferencia en nuestro país. Y el doctor Jaime Bueno, que además dedica todos los días de su vida a tratar de que el país sea más competitivo y a levantar una buena parte de los obstáculos para la competitividad y de las fallas de mercado. Los dejo a todos ustedes y les digo que me siento verdaderamente orgulloso y agradecido de tenerlos acá. Bueno, muchas gracias a presidente la ANDI. De verdad que, a título personal, quiero decirle a Bruce que me contemplaba hace mucho el estar aquí. Este es un evento pues, que para nosotros los periodistas es imposible de desechar, que tiene uno que venir aquí a tomarle el pulso a la situación del sector real de Colombia, a escuchar las opiniones y a tener una discusión franca, que finalmente de eso se trata. No necesariamente tenemos todos que estar de acuerdo, pero sí indudablemente poder dialogar y poder encontrar puntos de consenso. Corresponde en el día de hoy moderar este panel que tiene que ver con un punto clave, como quedó claro durante las sesiones de ayer y particularmente en la última, que es el tema de la competitividad. Creo que es un momento perfecto para escuchar el punto de vista de los representantes del sector público sobre este asunto que toca directamente el desempeño de los negocios de quienes están representados, de las compañías que están representadas aquí por ustedes. De tal manera que sin más preámbulo, pues quiero invitar a la ministra Cecilia Álvarez a que tome la palabra y comience con el tema, recordando, como bien ella dice, que ella es la ministra de Industria. Ministra, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Adelante, por favor. Gracias, Ricardo. Un saludo muy especial. Veo unas caras muy conocidas, muy especiales para mí. Quiero saludar a alguien que ha sido como un tutor para mí desde que mi padre murió, el doctor Luis Prieto. Mil gracias por estar acá. Usted ha sido para mí una inspiración. Como bien lo dijo Ricardo, y yo no me canso de repetirlo, yo soy su ministra. Yo soy su ministra de Industria. Y quiero dedicarles algo muy especial en estos momentos. Algo que nos anime, porque somos colombianos. Y hemos diseñado una campaña para que vaya por toda Colombia,
para que los colombianos compremos colombianos, porque los productos nuestros pueden ir muy lejos, pueden ser competitivos. Les tengo entonces una serenata a las 10:30 de la mañana y le voy a pedir que se la canten. Gracias. Buenos días, ¿cómo amanecieron? Buenos días. Perdón que me les pase por aquí. Voy a buscar el lado de nuestra ministra. Es para mí un honor hacer parte de esta campaña maravillosa de ProPaís. ProPaís es una empresa que tiene pues ya 20 años. Para mí es un honor llegar en este momento, y yo lo único que quiero decirles es que yo definitivamente sueño con unos colombianos bastante congruentes entre lo que dicen, entre lo que piensan y lo que hacen. Creo que los colombianos nos vanagloriamos mucho de todo lo que queremos Colombia, pero a la hora de consumir colombiano nos cuesta un poquito y el discurso se rompe. Yo soy una artista colombiana, nacida en Colombia, y aunque fusiono ritmos que vienen de todos lados, la base de mi música definitivamente es orgánica y tiene que ver con la naturalmente colombiano, porque soy orgullosamente colombiano. Yo le puse a mi disco Porro hecho en Colombia para imitar ese del Made in Colombia, pues porque yo sueño con esa verdadera globalización, por lo cual yo nunca diría no compre extranjero, pero sí diría compra colombiano, consume, cree en tu gente. Yo creo que esta campaña de ProPaís lo que hace creerles que ustedes en este momento por primera vez, no sé cómo se podía fusionar la música, pero ustedes y yo y nosotros somos socios en esta campaña, y definitivamente creo, perdón, esto no está en el discurso, pero creo que la verdadera globalización no solamente son zapatos y chaquetas chinas aquí, sino rosquitas de Montería en Shanghái y en todos lados del mundo, y especialmente dentro de Colombia. Bueno, esta canción en la coautoría de la... No, mentira, sino que ella me tiró unos tips ahí. Yo no lo dije tan elegante como ella, pero... espero que así como están de animados en estas reuniones que son muy animadas, es un sarcasmo, ¿no? En este momento la ministra me va a matar. O sea, sí, no. Bueno, entonces ustedes que están ahí un poquito aburridos, me van a acompañar. Me pueden acompañar con animarnos. Después les enseño la coreografía, así que muy atentos. No estoy molestando, iba a decir no estoy mamando gallo, pero ya lo dije. Vengo de montañas, vengo de allá arriba, vengo del Caribe, del Pacífico, del mar, de la gente buena, traigo la alegría, los sueños bonitos, el ritmo de la ciudad. Aquí sembramos con el corazón y construimos con pasión. Lo mejor de Colombia puedes reconocer, está dentro de ti donde quiera que estés. Todos somos Colombia, ven y dame la mano contra colombianos, cambiemos la historia. Todos somos Colombia, ven y dame la mano contra colombianos, cambiemos la historia. Contra progreso, contra país. Vengo desde el valle, vengo de llanura, vengo de sabanas, de la selva tropical, de la gente mía, traigo la alegría, los sueños bonitos, el ritmo de la ciudad. Aquí sembramos con el corazón y construimos con pasión. Lo mejor de Colombia puedes reconocer, está dentro de ti donde quiera que estés. Todos somos Colombia, ven y dame la mano contra colombianos, cambiemos
Muchas gracias. Bueno, habían pagado hasta aquí. Habían pagado hasta aquí, hasta una sola canción, pero como buen colombiano, uno siempre pide ñapa. Entonces, yo les voy a enseñar una cosita. Esto es lo más divertido que van a tener, así que aprovechenme. Eso sí no es lo que más da billete, pero se entretiene uno. Entonces, la canción dice: todos somos Colombia, ven y dame la mano, compra colombiano, cambiemos la historia. Mi aporte dentro de esta campaña tal vez fue pensar en cambiar la historia. Yo nací en el departamento de Córdoba, yo nací en Lorica, en El Carito, un corregimiento que pertenece a Lorica, y siempre he soñado con ser parte del cambio de verdad. Cambiar la historia de verdad y estar frente a ustedes, personas que de verdad pueden transformar esto. Porque no estamos hablando solamente de la gente que uno le dice: ay, sí, no, tú vas a cambiar la historia. No, realmente estamos hablando aquí frente a personas que pueden transformar verdaderamente la historia. Y cuando compusimos esta canción, lo hice pensando en eso, en cuál es el verdadero aporte personal. Porque si hay algo colombiano hoy también es echarle la culpa al de al lado y la responsabilidad de todo. Y creo que una manera de hacer parte del cambio es asumir lo que a mí me toca. Y yo quiero enseñarles una coreografía. Es muy sencilla. Que levanten la mano los bailarines. No, mentira. No. Entonces dice: todos somos Colombia, ven y dame la mano. Se lo saben, ven acá. Compra colombiano, cambiemos la historia. Entonces vamos a ensayarlo. Todos somos Colombia, ven y dame la mano, compra colombiano, cambiemos la historia. Todos somos Colombia, ven y dame la mano, compra colombiano, cambiemos la historia. Vamos a sacudirnos. Me van a matar, ¿verdad? Eran 5 minutos. Voy a decir una cosa terrible, pero perdónenme. ¿Dónde están las mujeres? Eso siempre funciona. Y ahora verán la que no funciona. ¿Dónde están los hombres? Siempre digo así para que griten. También funciona. Entonces dice: 3, 4. Todos somos Colombia, ven y dame la mano, compra colombiano. Todos somos Colombia, ven y dame la mano, compra colombiano. Ahora vamos con música y se me quedan ahí. Hacemos de cuenta que no ha pasado, entonces yo me vengo para acá y todo eso. Hola, señora ministra, buenos días, ¿cómo está? Para mí es un placer que me reciban así de pie, tan emocionados. Gracias por esta pose tan natural. Por favor, suelta la canción. ¡Wow! El wow es internacional. Ustedes han visto cuando reciben premios y tal, que dicen: ¡ay, estoy muy feliz de estar! ¡Wow! El wow le da eso. ¡Wow! Vengo de montañas, vengo de allá arriba, vengo del Caribe, del Pacífico, del mar, de la gente buena, traigo la alegría, los sueños bonitos, el ritmo de la ciudad. Aquí sembramos con el corazón y construimos con pasión. Lo mejor de Colombia puedes reconocer. Está dentro de ti, donde quiera que estés. Todos somos Colombia, ven y dame la mano, compra colombiano, cambiemos la historia. Todos somos Colombia, ven y dame la mano, compra colombiano, cambiemos la historia. Y una bulla que dice: vengo desde el valle, vengo de llanuras, vengo de sabanas, de la selva tropical, de la gente mía, traigo la alegría, los sueños bonitos, el ritmo de la ciudad. Aquí
Colombia puedes reconocer, está dentro de ti donde quiera que estés. Todos somos Colombia, ven y dame la mano, compra colombiano, cambiemos la historia. Todos somos Colombia, ven y dame la mano, compra colombiano, cambiemos la historia. Cambiemos la historia. Muchas gracias, que Dios nos bendiga. Muchas gracias. Bueno, siquiera teníamos 2 barranquilleros aquí arriba. Bueno, hora de darse la mano, ¿o no, ministra? Bruce, venga, lo invito a que se dé la mano conmigo, que no se vaya de bruces conmigo y que nunca pelee con una mujer porque pierde. No, ministra, por el contrario, muchas gracias. Que conste que el primer beso lo di yo. La verdad, ministra, muchas gracias por esta sorpresa. Digamos que yo creo que a pocos de los asistentes les había tocado esta experiencia maravillosa. Ojalá se vuelva norma. Ahora nos toca hablar de competitividad, que cambió, ¿no? Pero bueno, ministra, no sé si quiera pasar a temas menos melódicos y hablar de, ahí sí, del asunto que nos convoca. Adelante, por favor. Gracias. Ayer hablamos mucho del tema de competitividad, hablamos mucho de temas como costo país, hablamos mucho de las dificultades que está pasando la economía mundial y hablamos mucho de Latinoamérica. Yo no quiero volver sobre las cifras, pero sí quiero hacer unas reflexiones con ustedes. Tanto ustedes como nosotros nos tenemos que resetear. Tenemos que quitarnos ese pesimismo. Porque ustedes vieron las cifras ayer que dio el ministro de Hacienda. Vieron lo que se está haciendo con el vicepresidente de la República. Recorrió todo el país. Y vieron las oportunidades que vamos a tener. Yo no quiero que ustedes hablen de que todavía no estamos preparados. No puede ser que nuestra industria, después de 25 años de apertura, diga que no estamos preparados. Ustedes no son así. Podemos hacer más. Y inclusive no desde hace 25 años. Desde la época de López, cuando decía que Colombia podía ser la Japón de Sudamérica, decíamos también que no estábamos preparados. Y no podemos tampoco decir que los TLCs nos han hecho daño. Los TLCs se han discutido, trabajado con los empresarios. Yo pertenecía al gobierno del presidente Uribe, aquí está el exministro Botero, lo trabajó, aquí está el doctor Gómez, que también,
y se trabajó a conciencia. Si tenemos algo que mejorar, hagámoslo en conjunto. Pero no digamos que no somos capaces, porque sí somos capaces. Y hay ejemplos de industrias que han innovado, porque ahí está el tema de la competitividad, y tienen resultados fantásticos. Y las tenemos en Barranquilla como Procaps, las tenemos en Medellín como Nutresa, las tenemos en el Valle como Colombina, las tenemos también en Antioquia como ACEP. Y ríense cómo les está yendo. El mercado colombiano es bueno, pero quedarnos por fuera sería un error. Y estamos con los mejores aliados, con la Alianza del Pacífico. Ustedes ven Perú, ven Chile, ven México. Obviamente México tiene al lado un mercado muy importante, pero ven Chile, que depende todavía de sus exportaciones, el 60% de ellas son commodities, el cobre, y ha podido avanzar. Perú, se abrieron primero al Asia que nosotros. Tenemos una oportunidad única. Yo sé que tenemos temas de costo país que hay que analizar. Sé el tema de impuestos. Yo le dije hoy que estaba pagando mucho impuesto. Yo me uno a ustedes. Y además les tengo que dar gracias infinitas, porque sé el esfuerzo que están haciendo. Pero en esa comisión que se está estudiando, que está estudiando la reforma integral, tenemos que tener nosotros puesto, los industriales tienen que tener una voz allí. Y eso se lo he venido pidiendo al ministro de Hacienda y al señor presidente, quienes me han dicho que sí. Porque son ustedes los que conocen más de cerca cómo les cuesta, cuáles son los problemas que tienen, cómo les afecta la tasa impositiva. Y también hablamos ayer en el panel de los costos de energía. Yo quedé un poquito preocupada porque medio auditorio estaba con Antonio y el otro medio estaba con Carlos Enrique. Y esas son las dificultades que nosotros afrontamos. Y no solo yo, sino Bruce, al interior de la ANDI tiene esas dificultades. Hay unas cámaras que piden proteccionismo y hay otras cámaras que piden mucho más libertad. Debemos pensar, ¿por qué no hacemos cámaras más integrales desde el punto de vista de producción? ¿Sí? De la cadena de producción y no de cada sector. Sería interesante. Ayer lo hablaba con algunos de ustedes para mirar y pensar también en ustedes y en Colombia. Y sé también que si no innovamos, no vamos a llegar a los mercados. Hay que innovar. Y para eso tenemos todo el ministerio para que los ayude. Estamos haciendo convocatorias con Impulsa Colombia, que ustedes saben que es un programa que ha tenido un reconocimiento mundial, con recursos que establecimos en el PIPE 2.0 a fondo perdido para que ustedes puedan acceder a ellos. Y también en la reforma tributaria pusimos un artículo muy interesante, y más que interesante es como una oportunidad para que ustedes puedan innovar. El COMPES ya está listo, se lo he mandado a cada uno de ustedes, de quienes me lo han solicitado, que es por $1 que ustedes inviertan en innovación, tienen un descuento tributario, un beneficio tributario de 1.75. Es bien importante.
Ahora ya salió el COMPES y estamos mirando entonces cómo lo reglamentamos. Y quisiera, Bruce, que hiciéramos una mesa para esa reglamentación. Que ayer, en las diferentes reuniones que tuve con los empresarios, hay unas ideas muy buenas. Y quisiera entonces enriquecer esa reglamentación con todas las inquietudes de ustedes. Me parece rápidamente, porque hay que hacerlo. Lo otro de la competitividad, ¿qué significa? ¿Qué es? Entonces usted dice derribar, y política industrial y política de desarrollo productivo. Desde que llegué, ¿qué es eso? Hablé con el profesor Hausman, he hablado con Ricardo Ávila, con quien de vez en cuando hablamos y le pregunto, ¿tú qué piensas de eso? Con Carlos Enrique Moreno, con el doctor Prieto, con Guillermo Trujillo, con el presidente de Nutresa, con el presidente de Colombina, con el presidente de ASEP, con muchos de ustedes. Me he entrevistado con 1.300 empresarios y definimos cuáles eran los obstáculos, porque para mí eso es parte de la política de desarrollo industrial, que va más allá que la política industrial. Y hemos hecho un seguimiento uno a uno de esos obstáculos y hemos resuelto muchos. Me dijeron, Cecilia, extendamos 0 arancel para las materias primas y bienes de producción que no se produzcan en Colombia. Y ayer ustedes vieron la noticia que les dio el ministro, porque además incluimos 133 partidas adicionales. Y yo voy a pelear para que si se necesitan más, hay que incluirlas. Pero también, acuérdense que hay que mirar, también aquí en estos paneles también oímos del tema arancelario. La dispersión que tenemos es enorme. Y eso contribuye ¿a qué? A mayor trabajo para este señor que tengo al lado, que nunca me dijo que este ministerio, ni tampoco el doctor Botero, que este ministerio fuese tan difícil. No me advertiste eso y tú eras mi gran amigo y tú mi compañero. Y la dispersión es muy grande. Hay aranceles del 400%, del 500%. Y ya la devaluación de por sí es una protección a eso, ¿no? Tenemos una devaluación que en los 2 años sumada va como 50%. Entonces, miremos esas dispersiones para que eso evita también el contrabando. Y es más fácil, además, la administración de la aduana. Me pidieron también, eso se hizo, me pidieron también que miráramos las medidas antidumping. Hoy firmamos el decreto para facilitar las medidas antidumping. Pero también creo que hay una confusión y aquí a mi amigo Bruce le tengo que decir. Nosotros con dignidad defendemos a Colombia ante la OMC, con dignidad. Y hay ejemplos desde hace mucho tiempo. Y la doctora Marta Lucía, también gran amiga, exministra, ex candidata, lo sabe. Acuérdese con el presidente Uribe cuando estaba de ministro, la defensa que se hizo con Costa Rica del banano ante la Unión Europea. Y ha habido otros ejemplos. Y cuando Bruce, porque él no sabe, pero cuando él habla, me pone trabajo. Y entonces cuando dice que no estamos defendiendo
como debemos defender a los colombianos, yo enseguida cité a mi comité. Digo, ¿cuántas salvaguardias hemos puesto? Y en el 2013, de las 18 salvaguardias de los países que tienen pues esa relación con la OMC, nosotros pusimos el 22%. O sea que sí hay defensa. De pronto, pero eso no quiere decir que de pronto nos durmamos y que no sigamos progresando. Cuente con que eso lo vamos a hacer. Y también las medidas antidumping en Estados Unidos en promedio, Unión Europea en promedio se demoran 300 días para tomarlas. En promedio en Colombia 375 días. Por eso les pido que avancemos. Que mientras yo esté aquí como ministra de la Industria, no sueñen con el Ministerio de Desarrollo. Sueñen como ministerio. Yo soy su ministra. Yo soy la ministra de Industria. Solo esas reflexiones, Ricardo, para luego entonces las preguntas y demás. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra. Le voy a pedir a Jaime Bueno, consejero de competitividad, que por favor tome el micrófono y nos dé su perspectiva sobre este tema. Bien, buenos días a todos. A Bruce y a Ricardo, agradecerles mucho la invitación a ser parte de este panel. Yo me siento en casa, he estado en la Junta en varias oportunidades, en la Junta de Bogotá, y he atendido esta reunión por años y años. Veo multitud de personas amigas con quienes he compartido en mi vida anterior. Estoy en el gobierno hace 2 años, a cargo de la Consejería Presidencial del Sistema de Competitividad. Y como lo vamos a ver, este sistema está enfocado fundamentalmente a mejorar la relación público-privada sobre esta materia. De modo que son ustedes la razón de ser del sistema de competitividad, es el sector productivo el que está de por medio. Y lo que yo voy a hacer entonces aquí es referirme cómo está organizado el sistema, ustedes qué deben esperar de este sistema. El sistema ha sido reconocido ya muy internacionalmente por su valor. Varios países lo han inclusive adoptado en otros países de América Latina, por el aporte que le hace realmente a la institucionalidad de la competitividad. Y uno, como decía ahora la ministra, muchas veces se sorprende qué es lo que quiere hacer cuando habla de competitividad. Y competitividad no es otra cosa que hacer que la economía progrese en su calidad de producir bienes y servicios para poder competir en mercados internacionales y paralelamente darle un mayor bienestar a la comunidad, a la sociedad, a todos nosotros. De modo que el ámbito de intervención es gigantesco y tenemos manera de saber por dónde debemos aterrizar las cosas. El mejor indicador que uno puede pensar en materia de competitividad es el nivel de productividad que tenga el país. Y Colombia, en materia de productividad, por donde se mide, laboral o de total de factores, vista por los economistas, muestra cifras muy deficientes por años y años, frustrantes diría yo, porque son cifras casi que insignificantes, productividad del 2.20 y pico, cuando la mayoría de países están por encima del 1. Entonces uno se pone a pensar, bueno, ¿qué debemos hacer? Porque esa baja productividad obviamente afecta la capacidad de competir, como es obvio. ¿Cómo sabe uno cuál es la capacidad de competir? ¿Qué tan eficaces somos nosotros entrando a los mercados internacionales? Ese es el verdadero test. Y uno cuando mira a base de esa pregunta, uno encuentra allí que solamente 4 o 5 productos que exporta Colombia significan casi el 80% del valor de las exportaciones de Colombia. Eso mirándolo cuando tenemos la exportación de petróleo y de carbón, ahora pues va a ser peor. Y cuando uno ve también el tema de la sofisticación de la economía, en una muestra más o menos reciente, el sector de manufactura en Colombia mostró que el 74% de las empresas no son innovadoras, de las empresas de manufactura, no innovan. El presupuesto que las empresas le dedican a la inversión es equivalente al 0.5% del PIB, insignificante. Y obviamente, lo vamos a ver más adelante, las metas en eso tienen que cambiar. Y tiene que cambiar, yo diría que la cultura hacia la innovación del sector productivo.
solamente así, que lo vean parte de la esencia del negocio. Solamente innovando es como las compañías realmente van a crecer, sofisticando lo que hacen, creando más valor agregado. Entonces, eso es el alcance de lo que yo quiero decirles a ustedes. La obligación de la sociedad es ser más competitivos, más productivos. Y voy a explicarles entonces a ustedes cómo nuestro país ha desarrollado un esquema que no ha sido muy eficaz, ya lo vamos a ver por qué, no ha sido muy eficaz en el ejercicio, pero que lo hemos venido apuntalando, lo voy a explicar cómo, para hacer entonces más eficaz a la sociedad, por favor. Una manera que a mí me gusta mucho de socializarlo, lo que quiero decirles a ustedes, es el símil con el equipo de fútbol de Colombia, la Selección Colombia, por varias razones. Primero, porque es un esfuerzo de equipo. Aquí está la sociedad conjunta, el equipo colombiano a la competitividad. El equipo juega el sector privado, el sector público a la mano cooperativamente, colaborativamente. Y tenemos que ponerlos a los dos juntos, como lo hemos enfatizado todos nosotros y lo acaba de plantear la ministra. Entonces allí en la Selección Colombia lo que está ahí enfatizado, el punto de la delantera, el ataque de la competitividad, están esos grandes jugadores de la competitividad, que si uno se pone a mirarlos, equivale a la sofisticación del país y el campo de aplicación de esa sofisticación. Y me explico. El jugador número 10, el James de la competitividad, es la capacidad de renovar a las empresas, de cambiarles el chip de la manera como producimos, es decir, hacerlos más productivos. Y eso proviene mucho de lo que es la ciencia, la tecnología y la innovación, por supuesto. Y ahí entonces lo que tenemos que hacer conjuntamente, al lado de Colciencias, por ejemplo, y de multitud de instituciones del Estado, que son muchas que les vamos a ver más adelante, que apoyan este tipo de propósitos, impulsa, por ejemplo, el PTP en cuanto origina oportunidades identificadas de clústeres para actuar en ellos, da un espacio muy importante de renovación de cómo nosotros estamos produciendo. Entonces ahí está, digamos, la sofisticación para la productividad. El jugador número 9 se refiere al espacio donde todas estas políticas que vamos a ver en la competitividad deben aplicarse. Es decir, son los territorios, las 6 grandes regiones que tiene el país definidos en su Plan Nacional de Desarrollo, y que por primera vez en la historia reciente de la economía colombiana se tiene claridad de diferenciar el esfuerzo productivo en esas 6 grandes regiones. También lo voy a explicar un poquito más adelante. Allí entonces nosotros estamos creando unas nuevas capacidades para hacer la agenda de productividad más eficaz. Naturalmente entraña tener una política de desarrollo productivo. Los jugadores 8 y 11 nos dan la articulación correspondiente. Allí tenemos el 8, la transformación agropecuaria, productiva agropecuaria, y el número 11, el jugador número 11, la transformación industrial. De eso también voy a hablar un poquitico más adelante en detalle. Luego tenemos unos facilitadores, aquellos que, los pasebol, los que hacen factible ir adelante. Y tenemos allí la agenda de desarrollo de las personas, de nuestros colombianos, de seres humanos, perfeccionando nuestro sistema, mejorando el sistema de salud, el sistema asociado a la educación, vamos a ver luego tan importante el tema de la educación terciaria, y la formalización del empleo y también de las empresas. La formalización es fundamental para ser realmente un país más competitivo. Y tenemos la agenda del jugador número 7, que es la agenda de infraestructura. Ayer vimos con el vicepresidente lo que se ha avanzado en la parte vial, ferrovial, puertos, etcétera. Esa es parte esencial de lo que afecta la denominación central del costo país, como lo hablaba la ministra Cecilia hace un ratito. Ahí también está la agenda de infraestructura de las TICs y también de energía eléctrica. Luego tenemos la defensa del equipo. La defensa del equipo tenemos 4 grandes jugadores. El número 5, velar por un país con reglas de competencia transparentes. Y ahí estamos entonces con una política muy clara, por ejemplo, anticontrabando, anticorrupción. De eso también vamos a hablar más adelante. También necesitamos tener una organización societaria y de articulación con los colombianos en el sistema de justicia. Aquí hablamos de justicia en el sentido de aplicación de las prácticas de decisiones, por ejemplo, contractuales, de cómo hacemos que esas decisiones sean más oportunas. Y luego pasamos a otro jugador, acaba ya de referirse la ministra al número 3, prácticas leales de comercio. Aquí estamos hablando de cómo nosotros en tribunales internacionales, en espacios internacionales, como la Organización Mundial de Comercio y demás, nos permite a nosotros interactuar en ese mundo internacional
combatiendo, luchando contra prácticas tales como el dumping. Y tenemos naturalmente el otro gran jugador de la defensa de la competitividad del país, que es la estabilidad macroeconómica, es decir, tener mecanismos de credibilidad de mediano y largo plazo que haga factible la inversión, que nosotros como empresarios pensemos que tomemos decisiones de largo plazo, de mediano plazo, en un escenario de posibilidad de pronóstico. Finalmente, el portero, el guardameta del equipo, es la institucionalidad que representa el sistema de competitividad con todos sus agentes. Cuando hablamos de todos sus agentes, aquí está vinculando de la mano, articuladamente, el sector público, el sector privado, en una llave que tiene que ser de esa manera, no es un rito artificial, no, es una necesidad, y el sistema traduce ese esquema. Voy a ir más rápido porque se me está acabando el tiempo. En esta lámina, que simplemente tengo 2 láminas más y con ello concluyo. Esta es la manera como nosotros bajamos de esos 11 ejes estratégicos, que entre paréntesis los formuló el presidente Santos el año pasado, en agosto 13, en lo que se llama la Asamblea del Sistema, que se llama la Comisión Nacional de Competitividad. Es el máximo organismo, que es toda la sociedad. Muchos de ustedes asistieron a ese evento en Palacio y oyeron ahí el planteamiento de la Selección Colombia por primera vez, con 11 ejes. Lo que estamos pasando con este gráfico es de esos 11 ejes a cómo nosotros comenzamos a hacer operativos en los ejes, y es creando unos comités temáticos. Ahí los están viendo ustedes, tenemos 7 comités temáticos, repaso su nombre únicamente: el Comité Técnico Mixto de Innovación. Allí, como ustedes ven, también están las entidades. En cada uno de los distintos rectángulos que están allí, ustedes encuentran esa articulación público-privada. Están en la cabecera de las láminas, están el sector público, que es el líder de cada tema. En el caso, por ejemplo, del Comité Técnico Mixto Colciencia, del Departamento Nacional de Planeación, y ahí recibimos el gran apoyo en la parte del think tank del sistema de competitividad, que es el Consejo Privado de Competitividad, y también recibimos allí el apoyo en ese comité puntual de la ANDI y de Confecámaras, en representación del sector privado, más 9 entidades públicas adicionales. Es decir, es una articulación de todo el gobierno detrás de esa formulación de política. En el siguiente comité de programático de logística, algo similar, solo obviamente con otros actores que ahí están señalados. Siempre en todos está el sector privado, excepto en el comité de mejora normativa, que se refiere a simplemente la expedición de normas bajo ciertos estándares de calidad, de que esas normas se necesiten, que tienen razón de ser, que hay un business case detrás de la emisión de una ley o de un decreto. Pero simplemente quiero decirles entonces, el Comité Técnico Mixto de Política de Desarrollo Productivo está trabajando muy activamente. Lo voy a explicar rápidamente en un segundo. Próximamente vamos a emitir un documento COMPES sobre política de desarrollo productivo. Tenemos el Comité Mixto Anticontrabando, que lo lidera la DIAN, mi querido Santiago, con la Polfa. Aquí también están los generales de la Polfa, con quien trabajamos muy activamente con ellos, y está ahí de nuevo el sector privado plenamente presente. Otros 2 comités que están ahí debajo, que están formulados, pero todavía no están operativos. Está la programación, pero no están todavía actuando, que es el Comité de Formalización Laboral y Empresarial y el Comité Técnico Mixto de Capital Humano. Entonces, fíjense ustedes, todos esos 11 ejes centrales tienen una manera de coordinación institucional del gobierno con el sector privado para seguir para adelante. La gran limitación que tiene un sistema de competitividad en cualquier parte del mundo es una deficiencia que tienen los gobiernos, o tenemos los gobiernos, que es la dificultad para coordinarnos. A diferencia de una empresa que tiene una cultura o una directiva funcional de una sola línea, en el gobierno cada entidad pública tiene una organización legal independiente, con autonomía legal, a pesar de que ese mismo gobierno tiene autonomías legales propias de la ley, de la Constitución inclusive, y entonces el gran reto es cómo coordinamos en semejantes megaproyectos iniciativas de esta dimensión que estoy aquí mencionando, de modo que realmente cumplan el objetivo final que busca. Eso es entonces el gran rol del sistema, articular todos esos actores, públicos y privados. Y esta lámina, que ya es la penúltima, ya voy a acabar, se refiere entonces en lo que está en el alcance de las cosas centrales que estamos trabajando. En todos ellos estamos trabajando. Digamos en el 1, que se refiere a la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, tendremos un documento COMPES en no más de 3 semanas.
sobre esa política. ¿Qué busca esa política? Incentivar significativamente la inversión en innovación, en ciencia, tecnología e innovación, en juntar la academia, los científicos, los centros de investigación a necesidades productivas, y no hoy que están, digamos, dislocadas las dos cosas. En el tema, entre paréntesis, perdón, remato algo, este ejercicio de planteamiento de política del sistema que estoy refiriendo, el de ciencia, tecnología e innovación, fue discutido en talleres regionales. Hemos tenido 6 talleres regionales, las grandes regiones que tiene el país, y ahí hemos planteado la propuesta que se está haciendo, recogiendo información para tener un documento que salga de abajo hacia arriba. Eso es lo que nosotros aspiramos, con participación siempre del sector privado, por supuesto. Tenemos luego una realidad ya, que es el COMPES de beneficios tributarios. En julio 2 de este año, hace pocos días, salió ese COMPES, y como le decía la ministra, ya está ahora en plan de reglamentación, y ahí se pedirá el apoyo del sector privado también, en particular de la ANDI. El tema 3, fortalecimiento del capital humano, se refiere a cómo nosotros tenemos una sociedad que hoy está partida entre la comunidad de la academia, llamémoslo así, de las universidades, de los colegios, y las necesidades productivas. Esa conexión no se hace en Colombia, no se hace de manera manifiesta. Por ejemplo, hay algunas excepciones, pero nosotros tenemos que juntar necesidades, la demanda, llamémoslo así, del sector productivo del país, necesidades sociales, culturales, el tipo de necesidad que tengamos el país, y buscar cómo la academia y los centros de investigación le responden a esa demanda, y no hoy como tenemos un sistema desconectado. A eso se refiere. Estamos iniciando esa tarea. El producto final también será un documento COMPES sobre esta política. Luego tenemos el punto 4, el enlace con las regiones. Lo que decía al principio, cuando nosotros hablamos de todo este sistema, el lugar de aplicación son las regiones. Es allí donde se materializa la riqueza, el bienestar. El país es un país de regiones muy distintas. Por eso hay metas para cada región diferentes, y acciones de gobierno que se espera que sean diferentes en desarrollo de esas diferencias. Por otro lado, tenemos un presupuesto multimillonario de recursos. El Estado, la nación, gasta cerca de 100 billones de pesos en un año, año y medio, en recursos públicos. Los de regalías son de 18 billones para 2 años. Entonces es una fortuna puesta allí en las regiones, y nosotros necesitamos fortalecer la capacidad de gestión de las regiones para que esos recursos se usen debidamente. Y me refiero debidamente a la técnica, obviamente a la transparencia, a que responden a las necesidades reales de cada región. Y ahí lo que nosotros estamos haciendo es fortalecer las capacidades institucionales de las regiones. Eso significa que, por ejemplo, acompañemos a los gobernadores, a los alcaldes, a que conozcan ese tipo de enfoques, que estén en capacidad de preparar mejores proyectos. Hemos hecho un convenio con la Escuela Superior de Administración Pública, la ESAP, ya tenemos ahí una segunda promoción, para formar expertos en gestión de proyectos públicos para las regiones. Hoy en día estamos en este instante en la mitad de un módulo para la región, digamos, de Bogotá y Cundinamarca. Es la única manera de que tengamos una contraparte, digamos así, relevante, sofisticada, de interactuar el gobierno nacional con las regiones en proyectos de alta calidad en su preparación técnica, y consiguientemente su capacidad de lograr los objetivos. Y el punto 5 final es el de que la institucionalidad también, aquí se ha hecho un ajuste muy importante. Hoy en día en Colombia, o hasta el Plan Nacional de Desarrollo que acaba de aprobarse, teníamos 2 sistemas: el de competitividad e innovación, que está bajo mi responsabilidad, y el sistema de ciencia, tecnología e innovación bajo responsabilidad de Colciencias. Estamos hoy en día haciendo un merger, una sumatoria de esos 2 sistemas, no en la parte operativa, no en la parte administrativa, pero sí en la parte estratégica de visión, de que puedan hacerse a través de los 2 sistemas el ordenamiento de esta gama de iniciativas, de esta gama de proyectos. Sigamos, por favor. Ya con esto termino. El último slide es este. Quiero decirles que esto que parece filosófico, sueños, digamos en cierta forma programaciones de alto vuelo, lo estamos llevando a la práctica a través de técnicas que viene el sector privado. Ese ha sido mi historial, y eso lo he podido traer al sector público, al Sistema Nacional de Competitividad, en proyectos específicos para cada uno de los ejes que vimos antes. De los 11 ejes hay 31 proyectos en total
que abastecen la agenda de desarrollo del sistema de competitividad en los espacios que acabo de explicar, de modo que nos aseguremos que con las entidades que están participando, con la responsabilidad de los líderes que hemos identificado, con esta metodología de seguimiento que se revisa en el Comité Ejecutivo del Sistema, que se reúne cada mes sagradamente, y ahí tenemos siempre la presencia de la ministra y de las personas que tienen que ver con estos proyectos, a dar cuenta y razón de qué estamos avanzando. Y gracias a Dios y gracias sobre todo al entusiasmo que le ha puesto quienes conforman el sistema, estamos logrando avances muy significativos de realizaciones que nos entusiasman a seguir trabajando más y más en estos proyectos. De modo que el mensaje que quiero darles en síntesis es: hay una institucionalidad, hay una institucionalidad que compone el sector público y el sector privado, tenemos una manera de pensar los proyectos, sabemos para dónde vamos, tenemos una metodología estructurada de proyectos traída del sector privado, tenemos lo más importante, el colegaje, el entusiasmo de los funcionarios que trabajamos con un solo equipo en esto. Es increíble la dinámica que hemos logrado para trabajar juntos al lado del Consejo Privado de Competitividad, de la ANDI, de Confecámaras, de modo que por eso, digamos, yo me siento muy feliz de lo que estoy haciendo y estoy a sus órdenes en la Consejería de Competitividad e Innovación. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Bueno, hay un tema, por supuesto, cuando se trabaja en competitividad que tiene que ver con el tema del dinero, sin duda alguna, y de los fondos disponibles. Yo creo que pues, Fernando Castro, presidente de Bancoldex, nos puede ilustrar sobre el asunto. Adelante. Muy buenos días, muchas gracias Ricardo, Bruce, gracias por darnos esta oportunidad. Yo quiero echarles un cuento de qué está pasando en Bancoldex. Al margen, pues y además yo tuve la posibilidad de entrar al gobierno, de reemplazar a Santiago cuando pasó al ministerio, y al margen de todos los logros que ha tenido y que esta institución, fundada desde el año 92 por el presidente, cuando fungía de ministro de Comercio, las entidades tienen que cambiar, tienen que evolucionar. Santiago me advirtió que el banco hacia adelante tenía unos retos. Esta transformación que hemos iniciado no obedece a una coyuntura económica en particular. Empezamos desde el año pasado, el 17 de julio, para ser más exacto, tuvimos la primera reunión donde definimos cuál era y hacia dónde empezamos a redefinir una estrategia corporativa muy focalizada hacia dónde este banco, cuál debería ser el siguiente nivel de Bancoldex. Nosotros creemos, y dentro de ese ejercicio encontramos dos temas muy importantes. Nos dimos la tarea de entender cuáles habían sido las palancas del desarrollo, las palancas de crecimiento económico de este país desde la perspectiva de las empresas. Y nos encontramos con que había un grupo de empresas en la última década que, muy enfocados, perfeccionando día a día lo que saben hacer, que profundizan en su modelo de negocio. Encontramos empresarios que lograron dar transformaciones en sus industrias bien profundas, capaces. Empresarios, y esta es en una donde voy a hacer énfasis, que no tuvieron miedo de asumir y tomar posiciones propias en otros países. El fenómeno de las multilatinas colombianas, y otros empresarios que han innovado en su modelo de negocio, decididos a hacer cosas de manera distinta. Ayer mencionaban el caso de la Facenda, todo ese desarrollo maravilloso que se está haciendo en la Orinoquía, y también empresarios que escogieron conectarse donde verdaderamente estaban las oportunidades en el país, en esas regiones fértiles. Por eso el banco, con su nueva estrategia y con un nuevo propósito, decide conquistar lo extraordinario. Y nos estamos configurando hacia adelante desde el mercado en 6 plataformas de negocios. Entendimos que Colombia, además de esas 5 palancas de desarrollo económico, tenía 2 tipos de crecimientos, y es increíble, y el banco creo que tiene la obligación de leer y entender de esa manera que el crecimiento dinámico, hay compañías que vienen creciendo de manera sostenida a doble dígito, y otro crecimiento vegetativo, que es otro mundo, y hay que entenderlo y hay que atenderlo, pero con una estrategia muy distinta. El crecimiento único y el verdadero crecimiento en este país es el dinámico y el de doble dígito, y en Colombia hay un grupo de empresas que lo vienen haciendo de una manera muy extraordinaria. Yo quiero hacer énfasis en eso, y por eso el banco se configura en estas 6 plataformas de negocios. El banco tiene una meta muy ambiciosa de
convertirse en un banco de desarrollo para apoyar el crecimiento extraordinario, ser el catalizador, apoyar al empresariado en Colombia, que haya más empresas con masa crítica en Colombia, que son las que verdaderamente mueven la economía. Empresas, y creemos que ante coyunturas económicas, entre más empresas con masa crítica tengamos, el país va a estar más blindado para resistir ciertas características cuando se dan. Y que nosotros pretendemos con esta transformación crecer y movilizar los activos del banco 8 veces en una década. Hoy el banco moviliza 5 billones de pesos, queremos pasar a movilizar 40 billones de pesos. Ustedes dirán, ¿cómo vamos a hacer eso? Las implicaciones que tiene es en crecer la institución de esa manera para poder desplegar recursos de una manera muy contundente. Nosotros iniciamos un proceso de valoración del banco este año porque vamos a salir al mercado a buscar y vamos a duplicar el patrimonio del banco. Ya hemos hecho una gira en el primer semestre de este año por Singapur, por Corea, por Japón, por Canadá, por Estados Unidos, visitando fondos soberanos, fondos de capital privado con vocación en entidades financieras, multilaterales y bancos de desarrollo en general. Y hay un interés muy grande y les ha llamado mucho la atención la forma como este banco se va a parar en la cancha en adelante. Tenemos a la IFC del Banco Mundial en estos momentos estructurando el gobierno corporativo del banco, porque alguien por ahí me dijo que si íbamos a revivir el IFI, ministra, yo le decía que no, que era, y no se trata de, porque el IFI tuvo unos muy buenos logros. Lo que estamos en el año 2015, vamos a desarrollar un banco para apoyar a los industriales y a los empresarios de este país. Estamos en el año 2015 con esquemas de gobierno corporativo muy sólidos para que apoyen a los empresarios en sus procesos de crecimiento. Nosotros creemos que con un gobierno corporativo y con estas plataformas de negocios vamos a lograr una gran transformación y vamos a ser el catalizador del desarrollo económico en el país. Les quiero contar dos cosas muy concretas. Una gran apuesta que tiene el banco es apoyar a las multilatinas colombianas. Eso es un fenómeno, es inevitable. En Colombia hay 76 compañías con posición propia que generan 8.000 millones de dólares al año de ingreso, pesan 2.5% del PIB colombiano, siempre y cuando estén domiciliadas en Colombia. Es negocio para el Estado apoyarlas, apoyar la inserción en esos mercados. Yo escuché a Rafael Sierra hace 3, 4 meses en Bogotá cuando decía, cuando Cementos Argos fue al sureste de los Estados Unidos, en un momento de crisis, y lo que ha hecho Argos con mucho mérito de crecer en ese país y cómo se internacionalizó, pero lo más importante, no solo las divisas que regresan, los tributos que se dan aquí en Colombia, sino el conocimiento, las tecnologías que vienen de vuelta, que seguramente benefician a su mercado doméstico. Como es otras compañías que han hecho la misma labor y se sorprende uno cuando habla con ellas si la banca los acompañó en ese proceso. Y contadas excepciones, la banca en Colombia, porque no está engranada, no es que no pueda o tenga el recurso, sí lo tiene, lo que no está es engranada ni configurada para apoyar una multilatina a su salida a montar un centro de distribución, a apoyar una fuerza comercial, a comprar compañías. Y por muy grande que una compañía sea en Colombia, escuchaba a un empresario en Cali decirme que compró una compañía en México y los bancos en México lo ven como una pyme. Otro empresario que me dice que compró una empresa en Guatemala para complementar su producción de Colombia, una empresa que tenía de pronto problemas y la banca lo miraba con cierto recelo, ni qué hablar de una empresa que entre en un proyecto de cero para montar una operación, por muy grandes que sean en Colombia, no los apoyan. Bancoldex los va a apoyar en ese propósito, los va a acompañar. Ya lanzamos una línea por 50 millones de dólares, que es una cifra pequeña, pero vamos a profundizar en eso solamente para iterar ahí, para probar cómo nos va para apoyar esa inserción. Y el mundo del capital privado en Colombia, los fondos de capital. Además de doblar el patrimonio del banco, el plan de desarrollo nos aprobó la creación de un fondo de fondos, donde vamos a multiplicar lo que es hoy el programa de Bancoldex Capital, que tiene 100 millones de dólares para invertir en fondos de capital privado, llámese Private Equities o Venture Capital, para que se puedan desplegar recursos a los empresarios. No todo es crédito, hay empresas, y eso lo entendimos, que los detonantes de crecimiento detrás del capital inteligente en Colombia viene gobernanza, viene estrategia y se detona crecimiento. Nosotros creemos firmemente que la industria de capital en Colombia tiene un potencial enorme y estamos estructurando en estos momentos un fondo de fondos por 500 millones de dólares.
Bancoldex con $100 millones en Bancoldex Capital, invirtiendo 50, ha movilizado 500 en el mercado colombiano. Hemos invertido en empresas a través de fondos de capital, empresas que están 70% de ellas en Colombia y 30% entre México, Perú y Costa Rica. Si hay una realidad de multilatinas en Colombia, ¿por qué no también apoyar a través de fondos de capital que buscan empresas con ese footprint regional que necesitan aquí en Colombia, las empresas que ya lo demostraron que pueden? ¿Por qué no acompañarlos con crédito, distinto al crédito, con inversión a través de fondos de capital privado? Ese es un instrumento muy poderoso. Para terminar, simplemente yo les digo y les dejo esta reflexión. Colombia aspira a entrar a la OECD. Sus instituciones, empezando por Bancoldex, ha tomado el liderazgo de salir a de una vez a estar en esos altos estándares que se requieren con su gobernanza, fortaleciendo su patrimonio con una multilateral, con un banco de desarrollo, para poder apoyarlos a ustedes, los empresarios. Yo que vivo a 100 kilómetros aquí de Cartagena, en la ciudad de Barranquilla, me contaba un empresario que está montando una planta de vidrio laminado para hacer algo que hacía en Alemania. Una planta que van a inaugurar en los próximos 30 días. Un proyecto de 40 millones de euros y la banca un crédito a 12 años, a 15 años en Colombia. Es que no tengan la plata y no quieran hacerlo, no están configurados para atender ese tipo de proyectos. Bancoldex los va a ayudar. Llegamos y no pudimos atender ese proyecto en Barranquilla porque el Banco Alemán de Desarrollo sí le prestó a una empresa en Barranquilla a 15 años para montar una planta, para sustituir una importación y fabricar algo aquí en Colombia. Hacia allá va Bancoldex. Estamos muy atentos qué va a pasar aquí a instancias de la refinadora para ver qué proyecto industrial en el downstream podemos apoyar de diferentes maneras. Financiación, project finances, hay diferentes alternativas. Yo con eso, Ricardo, le cuento que ese es el panorama del banco hacia adelante y estamos con toda la determinación de convertirnos en ese banco de desarrollo, no es un eslogan, para apoyarlos a ustedes los empresarios. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Fernando Castro. Bueno, bien reza el dicho que en la vida solo hay dos cosas ciertas, la muerte y los impuestos. Vamos a hablar de la segunda. Santiago, por favor. Bueno, muy buenos días. Impuestos y aduanas, claramente dos temas que inciden fuertemente en la competitividad, o más bien en la falta de competitividad del país. Y yo creo que tenemos que ser muy sinceros. Acá no se trata simplemente de tratar de administrar mejor unos sistemas existentes en aduanas o en impuestos, porque ahí no haríamos la diferencia, ahí no haríamos realmente un salto cualitativo en materia de competitividad. Lo que necesita el país son cambios profundos y radicales en los dos sistemas. Vamos un poco al tema de aduanas. Yo creo que ustedes sienten, y con gran parte de razón, que el control aduanero recae sobre las empresas formales que quieren hacer las cosas bien hechas, que presentan la mercancía, y que es un proceso muy engorroso, que los molestamos muchísimo, y que mientras tanto otros que se burlan de la aduana, se burlan del país, entran contrabando, generando una competencia desleal inaceptable. Esa radiografía hay que entender que tiene un buen sustento, y por eso ha sido necesario cambiar radicalmente el mundo aduanero. ¿En qué sentido? En primer lugar, ¿cómo logramos que el empresario que quiera hacer las cosas bien hechas le pueda ir mejor en el tratamiento aduanero? Hicimos un diagnóstico muy crudo en la DIAN, con una personal, con gente muy competente en la entidad, y encontramos que en los últimos años el 76% de las aprehensiones de lo que se cogía como contrabando eran por errores formales, por errores en descripciones de la mercancía, porque el empresario de golpe le llegaron, pidió una docena de un producto, le llegaron 13, presentó, dijo a la aduana, oye, me llega un producto más, pum, se lo aprendía por contrabando. Eso era totalmente inaceptable, y por eso es que el presidente Santos con la ministra de Comercio y el ministro de Hacienda decidieron sacar un decreto que comenzó a regir el 1 de junio de este año, donde dice no más aprehensiones por temas de errores, por temas de sobrantes,
por temas de que me faltó una hoja en el documento de importación, no se van a hacer más. ¿Qué significa eso? De un lado, que al empresario que hace las cosas bien hechas, que presenta a la aduana una mercancía, de golpe con algún error, pagará una sanción administrativa leve, pero no le van a catalogar de contrabandista porque cometió un error. Y eso a la vez nos libera muchos recursos y esfuerzos para combatir realmente el contrabando. En segundo lugar, se está impulsando con el liderazgo del Ministerio de Comercio, Hacienda y el presidente, una figura que es del operador económico autorizado que negoció el doctor Hernando José en el TLC con Estados Unidos. ¿Qué significa eso en términos claros? El conocimiento del cliente por parte de la DIAN, la confianza que le puede dar a usted, a la DIAN, un empresario, debería ser suficiente para decir: a ese empresario no le molestó la vida, ese empresario pase por la aduana libremente, tranquilamente, sin caer en inspecciones físicas, a ese empresario hágale la devolución inmediatamente porque confiamos en la información que está presentando. Y esa figura del operador económico autorizado, que estaba desde el 2011, no se había venido utilizando. Había 4 autorizados después de 2 años, por engorroso del trámite, por la desconfianza natural que genera que se va a certificar, y ha habido un cambio radical. Estamos ya a puertas de sacar un decreto que lo flexibiliza, pero independientemente de eso, de la norma, ya llevamos 13, y me he reunido con varios de ustedes y lo estoy invitando a decir: mire, sentémonos a mirar, porque usted tiene la categoría de operador económico autorizado y la DIAN, ¿qué va a hacer? Le va a creer, le cree que lo que usted está presentando es lo que es y no le vamos a molestar la vida. Y lo más importante, Estados Unidos, por el TLC que se negoció, va a reconocer esa figura para que también entren, por ejemplo, al mercado de Estados Unidos y en su momento al europeo, sin barreras también de entrada. Esos son los cambios importantes, pero no nos podemos quedar allí. Hay que cambiar las normas aduaneras. Hoy la norma aduanera es compleja, dificulta muchas operaciones, pone trabas de un lado, pone trabas de otro lado, y hay que cambiar todo el estatuto aduanero. Se ha venido trabajando desde hace 5 años en ese estatuto, y lo que encontramos era que la propuesta que existía le generaba una prevención al sector productivo colombiano, porque lo veía muy controlador, muy en la línea de que no hagamos esto porque puede pasar esto, muchas operaciones que no se podían hacer. Y tomó la decisión ya hace 6 meses con el ministerio de entrar en un proceso de concertación, yo creo que como nunca se había hecho, de una norma aduanera. Y llevamos 6 meses reunidos con el Consejo Gremial, con 50 gremios, discutiendo artículo por artículo de cómo debería ser una regulación que facilite el comercio, pero que a la vez solamente le dé control a la aduana para que no hagan las cosas mal hechas los que la van a hacer mal. Esa concertación ya terminó y estamos en el proceso de redacción de las normas, y en esa comisión de redacción de las normas de estatuto está el sector privado y el gobierno. Yo creo que es un elemento bien importante. Por ahora, atacar a la moneda, el contrabando. El contrabando sigue siendo un problema nefasto para el país, la competencia desleal que genera es enorme, está vinculado a una economía ilegal, criminal del narcotráfico. El narcotráfico en Colombia surgió precisamente porque existía el contrabando en el país, las rutas de contrabando, y ahora es el mecanismo de lavar dinero, y hay que enfocar los esfuerzos en desarticular las bandas criminales. Hay que hacer un reconocimiento al general Moreno de la Polfa, que está comprometido en desarticular bandas criminales, que son unos mafiosos, y a Juan Ricardo Ortega, que empezó ese viraje fuerte en la DIAN. Y ahí nos faltaba un instrumento, la ley. Hace 3 meses se desarticuló la banda que manejaba en La Guajira el 70% del contrabando de cigarrillos del país. Penas para los implicados, los líderes, máximo 8 años de prisión. Se desarticuló y se metieron, todo el mundo decía, una compañía de textiles y de confecciones que todo el mundo sabía que eran los contrabandistas. Se capturaron, se entregó, confesó, como la ley pasada, máximo 8 años. Con esta ley, esas personas, los líderes de esas bandas criminales, por contrabando van 16 años. Pero como está subyacente a lavado de activos, pueden ir hasta 30 años de prisión. Por eso es que hoy en día esta ley está dando herramientas y tiene a los líderes contrabandistas con temor de que si los cogen y van a la cárcel ya no van a pagar, no van a pasar 2 o 3 años, pueden estar hasta 30 años en la cárcel. Pero hay unas preguntas de fondo, y lo planteó la ministra, y todavía tenemos un sistema muy complejo de administración arancelaria. Hay un ejemplo que está de moda en esos días, el de las barras corrugadas, que llega un cargamento, avisan que llega unas barras corrugadas, que puede ser de contrabando, la DIAN no tiene laboratorio, se llevan a un laboratorio pagado por la DIAN, es un proceso complejo, para determinar si realmente la barra tiene
una composición declarada del 0.4% de cobre. Esa diferencia hace, si tiene más de 0.4% de cobre, paga 0 arancel. Si no lo tiene, paga 10% de arancel. ¿Qué administración aduanera va a controlar eso? Pues vienen las denuncias, se van al laboratorio, pasa el tiempo, se recibe y en muchos casos aparece que no había composición adecuada de cobre, otros que no, y se procede. Pero eso es imposible de administrar. Hay que simplificar el sistema arancelario. Tema de impuestos, ya lo dijo el ministro ayer, la concentración de impuestos en el país es enorme. Me atrevería a decir que las empresas acá sentadas están aportando más del 70% de los ingresos tributarios del país. Lograr esa desconcentración es el gran reto. Lograr la simplificación. Ustedes se quejan de la cantidad de información, de papeleos que hay que presentarle ante la DIAN. Como personas naturales hay que escogerse uno es IMAN, IMAS, ordinaria. E imagínense, pónganse del lado nuestro. Tenemos que controlar a cada uno si escogió bien el sistema o no. A cada uno si presentó la declaración que era o no. Cada mensual, bimensual, si era el IVA anual. Esa administración es dificilísima, así que tienen un gran aliado de decir, hay que simplificar el régimen tributario, hay que desconcentrar el tema del pago de impuestos, y por eso está la comisión de expertos, y por eso el ministro de Hacienda ayer anunció que estamos totalmente en la línea de apoyar a esta comisión de expertos. Aquí veo a 2 de los miembros de la comisión, en donde van a hacer una propuesta integral del sistema tributario. Y para finalizar queda el tema, y no solamente nacional, territorial. Yo creo que eso es muy importante. La carga tributaria y la administración compleja tributaria por el régimen territorial de impuestos es enorme. Y finalmente el tema de la evasión. Claramente, en materia de evasión es enorme. Tenemos que cambiar el chip de controlar la evasión. Hoy en día la instrucción que se ha dado a los funcionarios de la aduana de la DIAN en impuestos es: auditorías de impuestos tiene que ser un porcentaje más alto a empresas que nunca haya auditado a la DIAN, no a las empresas que han auditado permanentemente. Es una orden precisa que hay, lo que no significa que vamos a controlar, pero es conocimiento del cliente, confiar en que hace las cosas bien hechas. Vamos a tener una figura muy similar al OEA, al operador económico para impuestos, el que y le decíamos a muchas auditorías: si pasan limpio, dejémoslo en paz y vamos a auditar al que no lo ha hecho. Y hay que revolucionar el tema, por ejemplo, de la facturación electrónica. Si no la masificamos, es imposible controlar el tema del IVA, y ahí va a tener que hacer algunos cambios normativos, y la comisión de expertos también lo está estudiando. Hay vehículos que se prestan a temas de evasión, elusión, algunas entidades sin ánimo de lucro, algunas SAS que hacen unas horas que no corresponden. El manejo enorme del efectivo en el país hace que el control sea muy difícil. Es decir, hay unos retos gigantescos en materia de evasión, y ahí el mensaje es: tenemos también que cambiar sustancialmente y de fondo el sistema tributario actual si queremos dar un salto en materia de competitividad. Muchas gracias. Así sea. Nos queda 1 minuto y 45 segundos. El presidente Bancoldex me ha pedido una pequeña intervención. Yo simplemente quería dejar un mensaje. Cuando decimos que este banco va a movilizar 40 billones de pesos en una década, es el equivalente a lo que se está haciendo en 4G, doctor Juan Martín, pero para crecimiento empresarial. Nosotros tenemos esa firme decisión, lo vamos a lograr, vamos a hablar del patrimonio del banco, y tenemos el legado que la ministra y su equipo quiere dejar a este país que está en vías de desarrollo, dejarle un banco de un país de primer mundo, como si estuviéramos en Alemania, como si estuviéramos en cualquier país desarrollado del mundo. Esa es nuestra intención, ministra, y que tengo que reconocerle no solamente a Santiago, cuando me entregó el banco y me dio unas cuantas recomendaciones, sino a la ministra, que desde que llegó al sector, en 2 minutos le contamos esto, y ha sido un apoyo irrestricto, y creo que es una muestra cómo el banco se configura para apoyar a los industriales de Colombia, y que hace parte de esta política de desarrollo que tiene el Estado. Muchas gracias, ministra. Nos quedan muy pocos segundos. Un último mensaje. Gracias, Ricardo. A ustedes recordarles que soy su ministra. Que no dejen de comunicarse conmigo. Yo pelearé siempre por el desarrollo de nuestra industria colombiana, que no solo está
en el agro, que tiene un potencial muy grande, estoy de acuerdo, en manufactura, que tiene también un desarrollo que podemos impulsar mucho más, en servicios, que ustedes han visto cómo este sector de servicios ha venido creciendo no solo aquí sino en el mundo, y el turismo, que también es una industria. No dejen de comunicarse conmigo, no dejen de decirme cuáles son los obstáculos, porque entre ustedes y nosotros vamos a sacar la industria adelante. Gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a los panelistas, muchas gracias a Bruce McMaster por la invitación. Creo que el mensaje finalmente es que la competitividad se construye entre todos y que si todos apoyamos ese esfuerzo y que todos somos Colombia, pues vamos a hacer de Colombia un país donde esa competitividad aumente y esa productividad también lo haga. Muchas gracias a los panelistas y buenos días. Muchas gracias, ministra. Muchas gracias a todos. Les quiero contar que como una muestra de este trabajo conjunto, además durante estos 2 días se han venido desarrollando 106, oigan bien, 106 reuniones individuales lideradas por 13 funcionarios del gobierno nacional. La ministra personalmente lo ha hecho, Santiago lo ha hecho y algunos otros ministros. Hemos dispuesto, como ustedes seguramente algunos saben, una zona especial de negocios donde hay unas oficinas especiales dispuestas para ellos y para que se lleven a cabo estas reuniones. Muchas gracias por todo su trabajo. Muchas gracias a nuestros panelistas en este foro y en esta intervención sobre la estrategia pública para la competitividad, a la doctora Cecilia Álvarez Correa, ministra de Comercio, Industria y Turismo. Agradecemos su presencia esta mañana, al doctor Luis Fernando Castro, presidente de Bancoldex, al doctor Santiago Rojas, director de la DIAN, y el doctor Jaime Bueno, alto consejero para la competitividad, así como a Ricardo Ávila, director de portafolio, quien nos acompañó moderando este encuentro. Quiero recordarles que tenemos activas nuestras redes sociales en Twitter, @Andy_Alpizo Colombia, con el hashtag Asamblea Andy 2015. Pueden escribir sus comentarios, enviar sus fotografías, hacer algunas apreciaciones que tienen sobre este encuentro de esta Asamblea Nacional en su versión número 71, de la que llevamos esta ya segunda jornada académica en la mañana de hoy. Ya ven ustedes también en nuestras pantallas, tenemos habilitado un espacio para ir mostrándoles precisamente esos comentarios que hacen a través de las redes sociales. Quiero recordarles que en la tarde de hoy vamos a tener el evento de clausura con presencia del señor presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón. Varios de sus ministros también estarán en este espacio para tener un importante encuentro, una importante discusión acerca de los temas que hemos abordado a lo largo del día de ayer, de la mañana de hoy, por supuesto de algunas ponencias que tenemos pendientes en lo que queda de nuestra agenda académica.